Se oyen los pasos de mi Jesucristo, se oyen los pasos de mi Jesucristo, se oyen los pasos de mi Jesucristo, también toca con su iglesia y le diremos aleluya, 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 gloria al que vive y al que reina. Gloria a Dios. Amén. Amén. Uy, qué fuerte está esto. Estamos fuertes. Así me escucháis, ¿no? Amén, amén. ¿Quién sabe que a mí me gusta el fútbol? Mucho. El Valencia, como ha dicho David. Y en el Valencia, hace 2 años, hay un jugador que es un poco polémico. Porque hay muchos vídeos en internet que lo titulan como el peor, mejor delantero de la historia. Porque es capaz de hacer algo increíble, aunque no sepa cómo lo ha hecho, y es capaz de tener un balón desde la línea y tirarlo fuera. Omar Sadik se llama, por si no... Y yo quiero hoy hablaros un poco del peor, mejor evangelista de la Biblia. Pero antes que eso, quiero recordaros un par de historias. Porque cuando yo me preparaba esta predicación, tenía un punto. Y mientras me preparaba, ese punto era secundario y hay otro punto, ¿vale? Pero para hablar del tema final, vamos a empezar hablando de otras historias. La primera, la de la oveja perdida. Todos la conocemos, ¿verdad? Amén. La explico rápido. Amén. 100 ovejas, un pastor, una se pierde y el pastor deja 99 para salvar a una. Fácil, ¿no? Otra, la mujer samaritana. Dios, bueno, Jesús, en este caso, tiene una misión, tiene que ir a un sitio. Lo normal es ir por un camino para no pasar por Samaria porque los 10 samaritanos no se llevan. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Cuando está cerca del pozo, le dice a los discípulos, iros a buscar comida, yo voy al pozo, que estoy cansado. Va al pozo y se encuentra con una mujer. Allí le habla y la mujer se convierte. Tercera historia. Hay un eunuco en un carro con un papiro del libro de Isaías. Lo está leyendo, pero no lo entiende. Y Felipe es encomendado a ir a encontrarse con él. Se encuentra con él y cuando se da cuenta de que está leyendo Isaías, le dice, ¿por qué está leyendo Isaías? Dice, no, lo estoy leyendo, pero no lo entiendo. Necesitaría que me lo explique. Entonces Felipe le explica y el eunuco cree. Una vez cree, ven ahí un poquito de agua y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe dice, si quieres de corazón, nada. Lo bautiza. Y acto seguido, dice la Biblia, que el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. Son 3 historias en las que vemos la importancia de dejar todo por uno. Santiago 5, 19 al 20 dice, el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma. En Lucas 15 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Después de lo que hemos hablado, tengo que haceros una pregunta. ¿Cómo de importante es salvar un alma? Wow. Muy importante. Mucho, pero mucho poco, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, 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 mucho.
Esto no va. Es muy importante salvar un alma. Pero yo quiero dejar aquí y quiero hablaros de una vez que prediqué sobre Jonás. ¿Alguien se acuerda? Sí. No digas que sí porque te va a tocar. Te va a tocar. Que no quería ir al nivel. Que tuvo que ir. A ver, ¿cuál fue el punto que dije? Que aunque tú no quieras hacer una cosa, Dios te manda y le tienes que hacer caso, no tienes que hacer caso a tus propios deseos, aunque creas que está mal. Él no quería ir al nivel porque no se arrepentía, pero Dios lo mandó allí y era su enemigo. Bueno, está bien, pero no es el punto que yo saqué. El punto, porque tú sabes que yo soy raro, ¿verdad? Más que un perro verde, hijo. Yo soy raro. Y yo predico de Jonás y no predico lo que todo el mundo predica. Yo predico otra cosa. ¿Alguien se acuerda del punto? A ver, Raúl. Volvió al punto de inicio. Muy bien. No tenía cosa. Muy bien. Yo hablé porque normalmente desde pequeño a mí me han enseñado que Jonás desobedece, se va camino a Tarsis, pero de que de camino a Tarsis hay un barco tal, pez, y el pez lo lleva a Nínive. Amén. Y eso es lo que siempre me habían enseñado. Pero descubrí en su momento que Nínive no tiene costa. Nínive es una ciudad, digamos, de interior. Secano. Sí, secano, como ha dicho mi suegra. Y leyendo otra vez la palabra, digo, es verdad. Digo, aquí no pone en ningún lado que el pez lo lleva a Nínive. Dice que lo lleva a tierra. Y una vez en tierra, le dice Dios, ves a Nínive. Y ahora tienen que obedecer. Bueno. Pero hoy hay otro punto. Porque la palabra de Dios es así. Tú la lees hoy y te das cuenta de un punto. La lees mañana y te das cuenta de otro punto, ¿no? Verdad. Y del punto que quiero hablar hoy, acerca de Jonás, es en el capítulo 4, versículo 5, que dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. El punto de hoy es que Jonás acampó a ver lo que sucedía en la ciudad. Lo vuelvo a explicar rápido. Dios llama a Jonás, predica en Nínive. Jonás dice: no, me voy. Cuando se va, se sube a un barco, dice en Tarsis, y allí hay una tempestad. Los tripulantes dicen: uy, tienes la culpa, ten suerte. Y cae la suerte en Jonás. Jonás dice: sí, yo soy israelita, soy creyente en Jehová, y es por mi causa que estamos así, porque yo he desobedecido a Jehová. Tirarme al mar. Lo tira, un pez lo traga y lo lleva a la orilla. Una vez en la orilla, Dios le dice: ves a Nínive y predica. Él va y predica. Predica 5 palabras. En 40 días, Nínive será destruido. 5 palabras en el idioma original. Aquí hay 5 palabras, pero bueno, son 5 palabras en el idioma original. Y una vez predica, el rey se arrepiente, el pueblo se arrepiente, y hasta las vacas hacen luto. Una vez pasa esto, Jonás sale de la ciudad y acampa. Estamos hasta ahí en ese punto, ¿no? Pero ¿por qué Jonás desobedece? Porque a veces desobedecemos porque sabemos demasiado. Quiero leeros Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice: él estaba hablando de Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamath hasta el mar de Araba.
conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatapel. Y ahora quiero leeros Amós 6:14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, yo levantaré sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamá hasta el arroyo del Arabá. Si os habéis fijado, en los dos versículos dice desde Hamá hasta el arroyo de Arabá. El primer versículo está hablando de que Jeroboam había recuperado ese territorio para el reino de Israel. Pero en el segundo es una profecía de Amós, contemporáneo de Jonás, que dice que en el futuro Dios levantará una nación que conquistará justamente los territorios que acaban de recuperar. Jonás, de alguna manera, ya sabe que en Nínive vive la gente que más adelante los va a destruir. Y es por eso que no quiere ir a predicarles. Pero tenemos otro punto que es muy interesante. Y es que Dios no juzga ni el pasado ni por el futuro. Gloria a Dios. Tenemos un ejemplo más en la Biblia. Lo encontramos en Ismael, el hijo de Abraham. Sabemos todos que Ismael tenía profetizado que iba a ser una nación grande y que iba a ser contraria a Israel. ¿Verdad? Un día. Pero, aún así, cuando está en el desierto con la madre, Dios le dice, yo voy a cuidar de ti. Es fuerte. Pero Dios no juzga ni por el pasado ni por el futuro. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay un punto también muy importante y es que a través de la desobediencia pasan cosas buenas. Hay algo bueno en esta historia que pasa por culpa de la desobediencia. ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Hay unos tripulantes en un barco que son paganos, pero que a través de la desobediencia de Jonás se encuentran con él. Jonás, sin predicarles, porque lo único que les dice son yo soy creyente de Jehová y poco más, tiran al agua, dicen que adoraron a Jehová y le temieron. Podemos presumir que unos paganos conocieron a Jehová a través de la desobediencia de Jonás. Pero nuestro problema es que nosotros nos gustaría evangelizar bien, que nos gustaría hacer las cosas perfectas, que no nos gusta ir a evangelizar sin saber que estamos preparados, sin haber estudiado teología, sin haber hecho un curso de apologética, sin haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué? Porque creemos que somos nosotros los que vamos a convencer a la gente. ¿Verdad? Pero Jonás, dice la palabra, que en el barco dormía. Estaban todos asustados, pero él dormía. Dice que Jonás ni siquiera se tira. Él sabía que si se tiraba, terminaba de empezar. Pero dice, yo no voy a hacer ni eso, que me tiren. Dice, si me tiráis, esto acaba. Después, Dios va a mandar a predicar. Y es lo que dice en las ciudades, 5 palabras, como he dicho, en el original. En 40 días, Nínive se ha destruido. Ni predicar lo hace bien. ¿Pero por qué? Porque sabe que el que hace la obra es Dios. Él estaba tan convencido de que Dios iba a perdonar que dice que ni predico. Hago lo mínimo. Dios me ha mandado a decir esto, pues lo digo y punto y me voy. Y ahora me diréis, Víctor, parece que quieres que hagamos las cosas mal, ¿no? Que desobedezcamos porque no hay cosas buenas, que hagamos lo mínimo porque eso es el que hace, pero no os estoy diciendo que hagáis todo mal, ¿no? Yo no os estoy diciendo que os fijéis en lo que hace Jonás. Yo lo que quiero es que en esta historia os fijéis en lo que hace Dios. Vamos a leer
necesito dos voluntarios. Dos voluntarios. El Iván, el David se ha movido. Otro voluntario. Un voluntario para la Biblia. Hay que leer. Raúl, ¿tiene la Biblia? Venga, busca Jonás. David, tú busca Jonás 1. Raúl, busca Jonás 2. Perdón, Jonás 3. Cuando lo tengáis me avisáis. 1. ¿Tú lo tienes? Léeme el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Raúl, léeme tú el 1 del 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: ¿Habéis visto que se parecen, no? A ver, ¿cómo es? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: ¿Y el del 3? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Son iguales, ¿no? A ver, léeme el 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido de su maldad delante de ella. Lee el 2 del 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A mí son iguales. A ver el tercero. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A ver, léeme el 3 del 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y se levantó Jonás. En el 3 de este pone, se levantó Jonás para huir. Y se levantó Jonás para hacer qué? ¿Para ir a dónde? A Nínive. A Nínive, que ha perdido los títulos. A ver, léeme el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría. Léeme el 4. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí tenemos, no es tan claro, ¿no? Pero tenemos, en el 4 de aquí tenemos una tempestad, y en el 4 de aquí tenemos una destrucción, ¿vale? Y el 5, Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. y ahora el 5 de ahí, Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. aquí tenemos el miedo y la fe, ¿vale? El que creyeron. ¿Y el 6? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás te dé compasión de nosotros y no perecemos. ¿Y el 6, Raúl? Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Muy bien. Y aquí tenemos la noticia, llegando al patrón y llegando al rey. Ahora, los que mandan saben lo que pasa. Los que mandan tienen que tomar la decisión. Y la decisión que va a repercutir en toda la tripulación y en toda la ciudad. Ya no vamos a leer más, ¿vale? Hasta aquí. Tengo que deciros una cosa muy importante. Hemos empezado diciendo la importancia de salvar un alma, Amén. ¿verdad? Amén. Porque hemos visto la oveja perdida, la mujer samaritana, y hemos visto al eunuco, cómo Dios ha ido a buscarlos. Amén. Pero nadie, cuando lee este versículo, lee estas cosas, se da cuenta de algo muy importante. Y ya no es cuánto vale salvar un alma, sino es cuánto vale salvar mi alma. Wow. Porque aquí vemos dos capítulos, en el que desobedece y en el que obedece, ¿verdad?
Y yo he dicho que hemos visto algo bueno en la desobediencia. Y yo creo que Dios puede utilizar la desobediencia tuya para lo que quiera. Porque Dios es soberano. En la Biblia todavía me decía, Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Amén. Y como quiere. Amén. Pero Dios usa tu desobediencia para otros. Pero la obediencia la va a usar para ti. Dios puede usar tu obediencia para salvarte a ti. ¿Y por qué digo esto? Porque en la desobediencia no hay un trato como Jonás. Pero hemos hablado, no sé si funciona ya, pero hemos hablado de que el punto de hoy era que Jonás estaba acampando a la afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un trato después de su obediencia. Él había obedecido de mala manera, de mala gana, pero había obedecido. Y encima se sienta allí. Y yo pienso personalmente que lo que quería ver era como Dios destruía la ciudad. Yo creo que se sentó allí y dijo, yo me quedo aquí 40 días. A verlo, quiero verlo. Porque lo normal es que si Dios manda a un evangelista, a un profeta, en esos tiempos a una ciudad, si hay fruto, lo normal es que se queden en la ciudad. Lo normal es que esta persona que Dios ha mandado se quede allí o para hacer un pequeño discipulado, para enseñar más profundamente cosas, para lo que sea. Pero no que predico y me voy. Eso no pasa. Pero ¿qué ha pasado? Por eso yo pienso que Jonás predicó, hizo lo mismo y dijo, me voy. Y ahora quiero ver cómo Dios destruye la ciudad. Pero tenemos el último detalle de esta historia. Y es que vamos a leer el capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero vamos a centrarnos en esa palabra, destruida. Si tú buscas el original, esa palabra es una palabra que se llama Japak. Esa palabra Japak significa asolado o destruido, pero tiene otro significado que lo podemos leer en Samuel 10. Fíjate que no voy a decir. Samuel 10, 9. Ay, lo perdí. Un momento, que lo perdí. Dice la palabra: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Le mudó Dios el corazón. La palabra Zapar también significa cambiar, transformarse, o como la han traducido aquí, le mudó Dios. Dios es fiel. Amén. Hasta cuando tú haces las cosas mal. ¿Verdad? Porque efectivamente en 40 días Nínive fue Jafar, transformada. Gloria a Dios. Yo quiero hoy quedaros con ese mensaje. Nosotros necesitamos o creemos que podemos ir y predicar, hablarle a alguien, ser un buen cristiano, comportarse. Pero sí, lo que pensamos y lo que hacemos es decir que nosotros tenemos el control, que nosotros podemos convencer a la gente, que nosotros podemos salvar a alguien. Y es mentira. Lo que hoy podemos hacer es intentar ser un poco menos como Jonás, en ese sentido. Pero un poco más como Jonás.
Porque tenemos claro que si Dios quiere, lo va a hacer. Amén. Que si Dios quiere, va a transformar una vida. Amén. Que a nuestra obediencia Dios le suma. Pero el detalle más grande que os quiero dejar es que la obediencia nos puede transformar en nosotros. Que la obediencia es lo único que Dios puede usar para tratarte a ti. Amén. Muy bueno. Jonás, después de estar ahí esperando, tuvo una conversación con Dios. Y Dios se lo dice muy claro. Y hace crecer un árbol, no me acuerdo que era una planta. Y le da sombra. Pero al día siguiente se lo quita. Y Jonás se enfada. Y Dios le dice, tú te puedes enfadar por esta planta, que tú ni la has plantado, ni la has regado, ni la has cuidado. Y tú te enfadas porque te la quito. Dice, pero sin embargo, yo no me puedo preocupar por un pueblo que tiene más de 120.000 personas que no saben lo que es la mano derecha y la mano izquierda. Muchos dicen que eso era porque 120.000 serían los niños. Y nosotros, a veces somos así, ¿no? Nos preocupamos de lo que nos preocupa a nosotros, pero no nos preocupamos de lo que le preocupa a Dios. Y con ese detalle, Dios está informando el corazón de Jonás. Amén. Está diciendo, no eres tú, soy yo. No importa lo que tú hagas, importa lo que yo haga. No importa lo que te esfuerces, importa lo que yo haga. Qué bueno. Amén. Y en nuestra vida es igual. ¿Hay que esforzarse? Sí. Pero en lo que más hay que esforzarse es en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Porque lo que tú te esfuerces para otros, Dios da el fruto. Pero tú te esfuerces en tu obediencia, tú vas a obtener ese fruto. Así que os dejo con eso, animaros a obedecer la palabra, Aleluya. a que Gloria a Dios. tengáis esa forma de pensar, que no es como la de que tus cosas importan más que las de los demás, sino que tus cosas importan lo que le importa a Dios. Amén. Así no quiero decir nada más, porque ya al final voy a decir cosas que no tenía que decir. Sí, un aplauso para Dios y que pase. Gloria a Dios. Amén. Cuando hacemos lo que no queremos, traemos en nuestras vidas la bendición de Dios. Cuando nosotros nos negamos a hacer lo que Dios quiere, Dios utiliza su justicia para nosotros. Amén. ¿Verdad? Pero qué bueno es cuando nuestra vida hacemos para Dios, aunque nosotros no queremos, pero Dios sí quiere. Entonces traemos la obediencia a nuestra vida para traer una bendición que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Es como Jonás, ¿verdad? Jonás no quería, pero Dios sí quería. Amén. Pero cuando Dios quiere y tú no quieres, entonces tendrás problemas. ¿Verdad? Porque lo importante es la obediencia.
Dios quiere que tú pases por una circunstancia, por un problema, y te vas a pasar por ese problema. Aunque tú lo dejes para mañana, aunque tú lo dejes para pasado, pero Dios te va a hacer pasar por el problema. Amén. Pase un año, pase 2 años, pase 3 años, no importa, Dios te va a hacer pasar por el problema. Amén. Bien, vamos a coger una alabanza, vamos a presentar el ofrenda. Aleluya.